Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta charla breve de espiritualidad de la Divina Misericordia. Queridos hermanos, en la charla de espiritualidad de hoy estamos viendo el tema de la vida consagrada. A la luz del testimonio de Sor Faustina, aprendiendo de ella cómo su vida consagrada, cómo llevaba ella su vida consagrada, y tomando de esta maravillosa enseñanza y ese hermoso testimonio de Sor Faustina para nuestra propia vida. Vamos a reflexionar en el numeral 306. 306. Sor Faustina escribe así: he rogado a Dios que me conceda la gracia de que mi naturaleza sea fuerte y resistente a las influencias que a veces quieren distraerme del espíritu de la regla y de las pequeñas normas, ya que estas son como pequeñas polillas que quieren destruir en nosotros la vida interior, y sin duda la destruirán si el alma es consciente de estas pequeñas transgresiones y a pesar de esto las toma a la ligera como cosas de poca importancia. En una orden religiosa yo no veo nada de poca importancia. No me importa que a veces me expongo a disgustos e ironías. Lo importante es que mi espíritu esté en buena armonía con el espíritu de las reglas, de los votos y de las normas religiosas. Este es el numeral 306 de Sor Faustina, que escribe ella cuando estaba en Vilna. Bueno, uno tiene que adentrarse un poco cómo es la vida de un religioso para comprender qué está queriendo decir Sor Faustina y qué podemos aprender nosotros de ella. Primero que en una orden religiosa, en una congregación o instituto, como se le llame, tienen generalmente reglas, es decir, unos estatutos, unas constituciones, así como en los países, en la Argentina, en los países tenemos la Constitución nacional y cada estado o provincia tiene sus constituciones, y también hay leyes que son nacionales o leyes que son provinciales. Todas esas leyes no están tanto para restringir la libertad, sino para ordenar las libertades a un bien común mayor. De la misma manera, y mucho más en la vida religiosa, hay normativas. Lo que busca la normativa no es coartar la libertad, sino encauzar el carisma, definir el carisma. Por ejemplo, nosotros conocemos a los franciscanos, conocemos a los dominicos, tantas órdenes religiosas, los jesuitas, todas ellas tienen reglas de vida. Y muchas otras congregaciones, femeninas, masculinas, tienen una regla. Esa regla condensa el carisma que ha sido recibido por el fundador o la fundadora o los fundadores de cada carisma. Entonces la Iglesia ha ido haciendo discernimiento y ha ido marcando pautas en las reglas. Esas reglas entonces condensan y hacen concreto el carisma para que una persona que quiera consagrarse a Dios por medio de esa regla pueda hacerlo de modo claro. Esas reglas son aprobadas por la Iglesia y por lo tanto, al estar aprobadas por la Iglesia, constituyen un camino del Espíritu Santo, de la gracia, para santificarse en el cumplimiento de esa regla. Sor Faustina vivía así. Tenía la regla de esta congregación que vivía en oración y sobre todo entregando su vida a Dios en súplica por aquellas almas más necesitadas de la misericordia, que en lo concreto eran aquellas señoritas que vivían en una situación de vulnerabilidad, y el carisma se trataba de justamente rescatar señoritas en situación de vulnerabilidad para ser las mujeres de bien. Entonces se consagraban a la vida religiosa, al servicio de Dios, al amor de Dios y a la entrega como víctima a Dios, y su servicio era el apostolado con este tipo de señoritas. Bueno, pero en ese camino de santificación que esta regla marcaba, había muchas normas grandes y normas pequeñas, normas de silencio, normas de conducta, normas de trato, normas de trabajo. Hay una frase muy común que dice: preserva el orden y el orden te preservará. Si en nuestra habitación, en nuestra casa, las cosas están ordenadas, cuando buscamos algo las encontramos. Si nuestras cosas están desordenadas y no nos ocupamos en ordenarlas, cuando buscamos no las encontramos.
y perdemos tiempo, paciencia y no se logra lo que queríamos. Entonces también uno de los efectos propios de las reglas es ordenar la vida, ordenar el tiempo, ordenar el trabajo y las tareas, todo camino a la santidad, al bien mayor que es la gloria de Dios. Así vivía Sor Faustina. Y ella sabía que el espíritu, todas las reglas que le tocaba a ella vivir y obedecer, era por un bien y debía ser obedecida. Ahora, ella luchaba contra sus propias debilidades y muchas veces tenía que luchar contra las debilidades ajenas. Es decir, hay veces, yo me acuerdo de una numeral donde ella cuenta que iba a un retiro espiritual. Tenía retiros muy seguidos, Sor Faustina. Y entonces se juntaban las hermanas, había una plática de la madre que estaba encargada, digamos, del orden en ese retiro, y después entraba el silencio. Y sin embargo, como venían a los retiros distintas hermanas de distintos lugares, entonces les venía ay, pero si yo la conozco a Faustina, ay, se juntaban las amigas, las que habían estado en el noviciado, ay, ¿dónde estás vos? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te va tanto tiempo? Y de repente en el marco de ese silencio, venían a Sor Faustina a quererle dar conversación. Y se imagina a Sor Faustina de frente a una hermana con la cual haya hecho el noviciado, que haya conocido, que le ha ayudado a Sor Faustina, pero estaba en el silencio dentro de ese retiro espiritual, estaba entre la espada y la pared, la hermana que le quería hablar y ella que quería cumplir con el retiro. Fácilmente muchas hermanas caían en hacer falsas excusas y ponerse a hablar, rompiendo el silencio. Pero Sor Faustina no. Vencía los respetos humanos y permanecía en silencio. Sin faltar a la caridad, con una mirada atenta, le hacía saber que ella quería preservar el silencio que estaba estipulado por la regla, por esta norma, que no era una norma de la congregación, pero sí una norma pequeña que estipulaba el orden en el retiro, y quería ser fiel a la norma más pequeña. Si era fiel a lo más pequeño, podía hacerlo a lo más grande. Entonces, eso Sor Faustina buscaba mantener, que no era la norma un cumplimiento ciego, como si fuera, cumplo esto y ya me salvo, cumplo esto y ya Dios me bendice, como si yo le pudiera intercambiar cumplimientos de normas a Dios para que me dé su gracia. No se trataba de eso. Por eso Sor Faustina habla del espíritu de la regla. Es decir, la regla está aprobada por la Iglesia, por lo tanto es un carisma del Espíritu Santo. Y sean normas grandes, normas pequeñas, están hechas para mi bien, para el orden de mi vida religiosa. Y cumpliéndolas no busco un intercambio comercial con Dios, ni con la superiora, ni con nadie, sino que me someto a la Madre Iglesia, que ahora estipulándome normas grandes y pequeñas, quiere mi bien, quiere mi santidad, quiere que yo, cuidando el silencio, cuidando la regla, crezca en el amor a Dios. Es el espíritu de la regla. Entonces Sor Faustina pide acá en este numeral la gracia de ser fuerte y resistente a las influencias que quieren distraerme del espíritu de la regla. Claro, uno dirá, Sor Faustina tenía en su regla que hacer una determinada tarea, un determinado horario, pero dice, no, bueno, si yo ahora hago más trabajo, me extiendo en el horario, pero adelanto para trabajar menos después. No, pero sí sabía que la regla es trabajar hasta determinado horario, más allá del cumplimiento estricto de lo pragmático que se logra en el trabajo, sino en la obediencia a unas normas que no por, repito, intercambiarle algo a Dios o a la superiora, quedar bien con alguien. Se trata de la obediencia, de decir, hay Dios y hay una iglesia que son padres y que me guían y saben lo mejor para mí, y que mi obediencia y mi sumisión a ella me hace más humilde, más cercano a Dios. Aquel que fue obediente en todo a su Padre, a Jesucristo mismo, que fue obediente hasta la cruz. Entonces, Sor Faustina pedía la fuerza para ser siempre fiel al espíritu de la regla, y nunca caer ni en pragmatismo, ni en respetos humanos, ni en faltar al silencio, ni excederse en el trabajo, ni trabajar menos. Siempre hacer lo que Dios le pedía en cada momento, de fiel al espíritu de la regla. Y por supuesto tenía que luchar. Pues ella habla de pequeñas transgresiones. Esto podría suceder en cualquier orden religiosa. Hoy en día, ¿cuántas veces hay tanta pérdida de tiempo? Está la regla religiosa, pero se vive otra cosa. ¿Cuántas veces el tiempo, en vez de rezar, en vez de hacer apostolado,
viendo la televisión, viendo internet, viendo novelas, en charlas vacías, inútiles, y en la vida religiosa. Y cuántas veces, hablando tanto, siempre terminan en pecado porque se termina hablando mal de alguien o de algo, y por lo tanto caemos así en un espíritu de vulgaridad. Hoy vivimos en una época de mucho entibiamiento y enfriamiento en la vida religiosa, porque se ha descuidado de esto que Sor Faustina ponía tanta fuerza. Ser cuidadoso con la regla, con el espíritu de la regla, que busca mi santidad, que busca mi salvación, que busca que sea testimonio de vida cristiana en un mundo que no quiere vivir la fe. Y ahora uno podría preguntarme, pero padre, ¿cómo me sirve? Yo no soy religioso, yo no cumplo la regla, yo soy laico, yo estoy casado. Bueno, nosotros también tenemos como Cristo mismo, en la obediencia al Padre, en la obediencia a la Iglesia, tenemos siempre los 10 mandamientos. Que los 10 mandamientos no es una especie de yo cumplo normas y entonces Dios me bendice, me da dinero, salud y amor. No, los 10 mandamientos son mi saberme hijo de Dios y que temo a Dios, no con el temor servir, sino con el temor de alguien que sabe que no quiere ofender a Dios. Por lo tanto, cuida los 10 mandamientos, los respeta y los difunde, los vive íntegramente, sabiendo que es el modo con el cual agrado a Dios. Pero también cada uno tiene su propia regla de vida, digámosle así, cada uno en su estado, el casado y la casada, viviendo aquello que prometieron en el matrimonio, aquellas promesas que dijeron sí quiere permanecer siempre fiel en la adversidad, en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la adversidad, hasta que la muerte los separe. Hay todo un conjunto de reglas ahí que uno solo ha decidido prometer por el bien del otro. De la misma manera las promesas del bautismo, que nosotros o nuestros padrinos y nuestros padres han hecho por nosotros. Renunciar al demonio, renunciar al pecado, renunciar al mundo. Cosa tremenda que debemos cumplir. Es como un camino, una regla de vida que debemos observar. Y viviendo esto realmente, las promesas del bautismo, ¿quién las vive? Y sabemos que tenemos que hacerlo, tenemos que vivirla, tenemos que cumplirla. No se trata de un cumplimiento, Sor Faustina sabe, por eso dice, no solamente es la regla, sino el espíritu de la regla. No es un cumplimiento, como se dice, cumplo y miento, cumplo para quedar bien, cumplo para sentirme bien. Se trata de un entregarse a Dios, entregarse en obediencia como Jesucristo se entregó en las manos del Padre y fue obediente en todo hasta la muerte en la cruz, por nuestro bien. Queridos hermanos, en la vida tenemos que estar siempre sujetos a aquel que es nuestro Dios, como hijos buenos de un Padre sabio y eterno y todopoderoso. De eso se trata el espíritu de la regla. Cada regla, de alguna manera, encausa, o cada mandamiento de Dios, cada cumplimiento de los deberes de Estado, cada cosa que tengamos que obedecer, a veces nos cueste, sea sacrificado, está por nuestro bien. La Iglesia, en los preceptos de la Iglesia, en los mandamientos, el catecismo, todos tenemos un camino. Cuando queremos ir a un lugar, vamos por un camino. Y el camino nos exige en la ruta ir por nuestro lado de la ruta, respetar las líneas, los cruces, las curvas, las velocidades. Pero ese es el camino que nos lleva al destino. No nos ponemos a ver que el camino restringe que yo no pueda ir por cualquier lado. Claro, si yo salgo de la ruta con el auto y me meto en el campo, el auto se me queda, se me estropea, se me rompe. Entonces la Iglesia cuando nos presenta un camino, las reglas, los mandamientos, todo eso es como un camino para llegar a una meta y de la mejor manera posible. Nada más que a veces en estos tiempos que vivimos un espíritu soberbio que quiere ir por cualquier lado y piensa que cualquier lado lo lleva a donde quiere ir. Que no hay camino, que cada uno hace lo que quiere. No, Sor Faustina lo entiende bien. A Dios hay que llegar por un camino. Dios marcará el camino para cada uno, pero es un camino que lo marca Dios. Y que tenemos que saberlo encontrar en nuestra vida. Sor Faustina lo ha encontrado y ha luchado por él. En su vida religiosa, y cada uno lo tiene, en su propia vida. Y debe saberlo encontrar y respetar, para saber que eso, por ese camino el Señor lo llama a la santidad y a la vida eterna. Queridos hermanos, me alegraría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Antes de bendecirlos, simplemente recordarles, darle me gusta a este video y a los videos de Habla el Mundo para difundir más y mejor la divina misericordia. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia del primer grado, de sangre en tela de San Juan Pablo II, el Papa de la Misericordia. El Señor esté con ustedes.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias, permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.